Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón, queridos amigos y hermanos, que el Señor derrame todas sus bendiciones sobre ustedes, sus familiares y amigos. Cristo, hermanos, durante su vida pública, parecía un hombre ordinario, un hombre cualquiera. Si bien la sabiduría de sus palabras convencían a muchas personas que quedaban completamente admiradas de la manera como enseñaba y del contenido de su enseñanza. Pero también realizaba muchos milagros, lo cual lo hacía claramente distinto de todos los demás hombres. Porque ¿quién tiene poder sobre el demonio, sobre la muerte, sobre todas las enfermedades, sobre los elementos naturales? Solo y exclusivamente Dios. Pero en una ocasión, Cristo quiso mostrar la gloria de su persona, su divinidad personal, no a través de las obras, no a través de las palabras, sino en su propia persona. Y entonces nuestro Señor, hermanos, eligió a 3 de sus 12 apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan. Nada más 3, no a los 12. Yo siempre me he preguntado por qué el Señor nada más escogió a 3 y no llevó a los 12 apóstoles. Y bueno, yo lo que pienso es que así como en la vida nosotros podríamos tener distintos amigos, no todos los amigos tienen la misma categoría. Hay amigos más cercanos, hay amigos a quienes se les estima más y a quienes se les confían más cosas. Incluso me atrevería a decir que los mismos padres de familia tienen hijos predilectos, hijos más cercanos, hijos más cariñosos, y aunque como papás quieren a todos los hijos, sin embargo su corazón se inclina por uno. Bueno, pues Dios mismo. Somos hijos de Dios mediante el bautismo, pero el predilecto es Cristo. A todos nos quiere, pero está clarísimo que el predilecto, en quien tiene puestas todas sus complacencias, pues es Jesucristo nuestro Señor. Pues lo mismo, hermanos. Cristo quería la humanidad. Todos querían a Cristo, los discípulos, a excepción de Judas, entre los apóstoles. Pero había unos que eran mucho más cercanos al Señor. Estos eran Pedro, Santiago y Juan. Pues en una ocasión los llevó a una montaña muy alta, a un monte elevado, que según la tradición cristiana, hermano, se refiere al monte Tabor, en la región de Galilea, que es visitado actualmente y desde hace mucho tiempo por muchos peregrinos que cariñosamente, llenos de fervor y de amor por Cristo, suben ese monte, recordando que nuestro Señor Jesucristo llevó consigo a sus apóstoles más cercanos, sus más amigos, Pedro, Santiago y Juan. Pero los llevó no de paseo, sino con una intención particular. Subió con ellos al monte, y cuando estaban en la cumbre de la montaña, de pronto se transfiguró, se transformó su aspecto. Porque, hermanos, cuando uno sube una montaña o un cerro caluroso, en tiempo de calor, pues llega uno sudado, con los pies llenos de polvo, o sea, cansados. Ese sería el trayecto que realizaron, y de pronto se transforma. Sus vestiduras, como dice San Marcos, de quien a continuación voy a leer el Evangelio, dice, se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra, como una blancura desconocida por nosotros. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, bellísimo,
Seguramente nuestra fe, nuestro afecto, nuestra devoción a Cristo nos hace imaginarlo no precisamente un hombre feo, sino un hombre bien parecido. Pero en esta ocasión se puso resplandeciente, extremadamente bello. Y entonces Pedro, mirando al Señor, fíjense cómo siempre San Pedro, ¿verdad?, tomando la iniciativa, siempre iluminado por el Espíritu Santo para que tomara la primera palabra, le dijo a Cristo: Maestro, qué gusto estamos aquí. Él estaba contemplando a Cristo, que estaba acompañado por dos personajes del pasado, por Elías y Moisés. Moisés fue un profeta, el que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto allá en el siglo entre el 14 y el 13 antes de Cristo, mientras que Elías, el otro que estaba platicando con Cristo allí en la cumbre de la montaña, era Elías del siglo 9 antes de Cristo. Entonces San Pedro, Santiago y Juan, contemplándolos, se emocionaron. Por eso Pedro tomó la iniciativa y le dice: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas o 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Hermanos, ir a la cumbre de una montaña siempre como que transforma la actitud y el semblante de una persona. Desde lo alto se siente uno muy bien. Contempla uno el panorama y se queda uno admirado. Qué grandes son las obras de Dios. Como que hasta sentimos la cercanía de Dios. Y es que efectivamente, hermanos, a Dios, más que en el bullicio de la gente, se le encuentra en la soledad, en las alturas. No es la primera ocasión en que se habla de encontrarse a Dios en las alturas de las montañas. Recordemos cómo el mismo Moisés y Elías también fueron al encuentro del Señor en el monte Sinaí. Cómo en el alto de las montañas las personas en el Antiguo Testamento solían poner altares para ofrecer los sacrificios al Señor. Las alturas son como lugares privilegiados para encontrarse con Dios. Cristo mismo fue crucificado en el monte Calvario. La soledad es un momento oportuno para encontrarse con Dios. Pero estando con Cristo, San Pedro dice esta expresión que nosotros también deberíamos decir y sentir, sobre todo ante la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la Santa Misa y en el Sagrario, ahí donde está el Santísimo Sacramento. ¡Qué a gusto estamos aquí! También que nosotros aprendamos a decirle a Cristo: Señor, qué a gusto estoy en tu presencia. Qué bien me siento aquí contigo. Y qué mal, qué desdicha, qué tristeza, qué frustración estar lejos de ti. Ojalá que el Señor, hermano, nos conceda a todos esa gracia de sentir alegría, regocijo espiritual, de estar en la presencia de Cristo. ¿Pero de qué platicaban Moisés y Elías con Cristo? Platicaban del sacrificio que le esperaba en Jerusalén, de su pasión. Era para que los discípulos Pedro, Santiago y Juan entendieran y después lo enseñaran al resto de los apóstoles y a los demás discípulos de Cristo, que el sufrimiento de Cristo no había sido un fracaso, sino que el sufrimiento de Cristo era un sufrimiento redentor y que ese era el plan divino, y que tanto la ley representada por Moisés, la ley fundamentalmente son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, como los profetas representados por Elías, a todos los profetas, tanto los que escribieron un libro como los que no escribieron. Bueno, pues ambos, ley y profetas, estaban en concordancia, en armonía, de que el Mesías prometido por Dios tendría que sufrir.
Bueno, pues estando San Pedro proponiendo a Cristo la posibilidad de construir 3 chozas o 3 cabañas para él, para Elías y para Moisés, de pronto una nube densa, luminosa y preciosa se formó en torno a ellos. Y de esa nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Era la voz del Padre Eterno. Caray, qué alegría, qué dicha, qué gracia, qué bendición. Que Pedro, Santiago y Juan hayan escuchado la voz del Padre Eterno. La transfiguración, hermanos, de Cristo, su transformación, de que les dio una muestra de que era Dios verdadero en su persona, es una invitación para que también nosotros aprendamos a transformar nuestra vida. Hemos sido pecadores en el pasado. La invitación es que en la presencia de Cristo, con la ayuda de Cristo, con la enseñanza y el ejemplo de Cristo, también aprendamos a transformar nuestra vida para bien, que seamos mejores personas en adelante. Que así nos lo conceda Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo familiar, hermanos.